externo, fundamentalmente por la crisis de PDVSA. Y vamos a dedicarle unos minutos a PDVSA y al petróleo, aun cuando este tema lo va a tratar en profundidad nuestro tercer panelista, Horacio Medina, que es el presidente de la Junta Ad Hoc de PDVSA en la actualidad. Déjeme adelantarle unos datos para tener el contexto de este análisis. La producción petrolera en el año 98, es decir, justo el año anterior al el gran error electoral de los venezolanos, era 3,5 millones de barriles diarios. En el 2013, unos cuantos años después, estaba bajando a 2,7 millones de barriles diarios. En el 2017, es decir, el año en el cual al final comienzan las sanciones, desciende a 2,1 millones de barriles diarios. Y en el 2019 sigue descendiendo a 1,2 millones de barriles diarios. Y hoy debe estar en el 21, más o menos cerca de medio millón de barriles diarios. ¿Ha sido esto causado por las sanciones? Las sanciones, sin duda alguna, tuvieron algún efecto sobre la exportación petrolera y consiguientemente sobre la producción, pero eso se ve a partir del año 19, no en estos años anteriores. ¿Y cuáles han sido las razones? Bueno, las razones clásicas. Recuerden que en el año 2003 PDVSA, por orden de Chávez, despidió a 18 o 20 mil empleados, técnicos, ingenieros, gerentes, ejecutivos petroleros y prácticamente descabezó esta organización, que era una de las mejores petroleras del mundo, la dejó prácticamente sin su cerebro, pues. Lo debilitó terriblemente y de allí en adelante la empresa PDVSA empezó a tener problemas de administración y de manejo. Ocurre otra cosa, que desde el año 99 hasta el año 2020 se ha mantenido un subsidio injustificado a la gasolina, lo cual ha contribuido a desangrar la industria petrolera. Si la gasolina en el 2019 se hubiera vendido a lo que se está vendiendo hoy, a medio dólar, PDVSA habría recibido en ese lapso, en estos 20 años, 183 mil millones de dólares. Es decir, algo así como 18 mil millones de dólares anuales. Algo así como 1.500 millones de dólares mensuales. Eso naturalmente ha sido un desangramiento continuo para PDVSA. Y otro elemento importante es que en el año 2017 ya PDVSA se había más o menos parapeteado. Sin embargo, ponen la dirección de PDVSA en manos de grupos militares y es nombrado en ese año, a final del 2017, junto prácticamente concomitante con las sanciones, a un general de la Guardia Nacional para que sea el presidente de PDVSA. Y lo más grave de todo es que en los años de gran afluencia de recursos petroleros, los años del boom de los precios petroleros durante el gobierno de Chávez, no se hizo el ahorro que debió hacerse para cubrir cuando vinieran los precios bajos. Hay que recordar que el gobierno anterior a Chávez, el gobierno de Caldera, en los últimos meses creó el Fondo de Ahorro, el FIEM, que es un fondo de ahorro para reservar en una alcancía, por decirlo en términos sencillos, una cierta cantidad de los ingresos por exportaciones de petróleo. Y eso funcionó durante el primer y segundo año del gobierno de Chávez, pero ellos no se habían dado cuenta de eso y logró acumular alrededor de 5 o 7 mil millones de dólares en ahorro. Sin embargo, el gobierno de Chávez se encargó de desmantelar, hicieron 20 reformas estatutarias,
20 cambios legales y los desmantelaron, y hoy en día ese fondo tiene solamente 3 millones de dólares. De tal manera que ahí hay elementos que nos dejan ver que el caso de la crisis petrolera y de la falta de recursos para las importaciones del Estado proviene fundamentalmente del desastre en PDVSA. Ahora, la otra pregunta que puede hacerse: ¿han sido efectivas las sanciones económicas norteamericanas? Bueno, la efectividad de algo se mide por sus resultados. Una medida o un proyecto o un plan es efectivo cuando logra el objetivo de ese plan o ese proyecto. Y evidentemente no se ha logrado el cambio político en Venezuela en este tiempo. Los objetivos declarados por los funcionarios norteamericanos que estaban a cargo del manejo de estas sanciones del caso de Venezuela eran básicamente 3: que se programaran y se realizaran elecciones presidenciales libres y supervisadas. O segundo, que se produjera un quiebre, que la crisis generara un quiebre en la coalición gobernante y ese quiebre consiguientemente condujera a un nuevo gobierno de transición y después a estas elecciones. Y tercer objetivo, que se redujera la masa de dinero o divisa manejada por el régimen para controlar un poco la corrupción. Bueno, el hecho es que ninguna de estas cosas se ha logrado. No se ha logrado, y aparte de que naturalmente el gobierno se las ha visto muy difícil y ha estado realmente acorralado y ha estado en una situación de debilidad muy comprometida, pero se ha logrado surfear las medidas y ha logrado estabilizarse en un nivel mucho más bajo. A este momento, naturalmente, el desprestigio internacional del gobierno de Maduro, el régimen del mal, está mucho más difundida. Se disponen de unas posibilidades de negociación en base a estas sanciones y naturalmente ha reducido la capacidad de expansión hacia otros países de las ideas del régimen de Maduro. Ahora, ¿por qué no han sido efectivas? En esta situación hay algo que es importante analizar. Fíjense ustedes que entre el primer lote de medidas del 2017 y el segundo lote de medidas del 2019 pasaron 17 meses. Y en todo este periodo, esas dos grandes fechas de sanciones fueron complementadas con 20 o 18 sanciones más. Es decir, hubo una política deliberada o no, consciente o inconsciente, de goteo. Se le fue aplicando poquito a poco la medicina, se le fue aplicando de a poquito, y naturalmente el régimen fue desarrollando resistencia, se fue adaptando, se fue acomodando. Aquí priva el concepto de la resiliencia, se fue haciendo resistente y desarrollando defensa. Naturalmente, por una parte por el goteo de estas medidas y por otra parte porque se ha tenido el asesoramiento de Cuba, de Irán, de Rusia, que son países que han logrado sortear a muchas, que tienen mucha experiencia en el manejo de sanciones, y el gobierno, el régimen del mal, se ha venido buscando un acomodo en un país más pequeño. La diáspora naturalmente es algo que pareciera provocado por el propio régimen, porque la diáspora elimina naturalmente una gran cantidad de activistas, gente que protestaba, gente que tenía actividad de oposición. Le ha quitado 3 millones de personas, 4 o 5 millones de personas que alimentar. Ha reducido el consumo de gasolina, ha reducido el consumo de medicina. En general, le ha permitido reducir un poco, bastante, el país de los maduristas para lograr controlarlo durante algunos años más. De tal manera que las otras preguntas, qué hacer de aquí en adelante, sería el tema que deberíamos discutir después en la segunda ronda